Hola a todos, este vídeo es la segunda parte de la serie Resolución de circuitos en corriente alterna, en corriente alterna mediante fasores. Bien. Bien, pues antes de empezar, aquí lo que tenemos en esta pantalla, como veis, está dividida en dos partes. La parte izquierda es lo que vimos en la primera parte de este vídeo, y ahora la parte derecha es lo que voy a explicar para poder seguir. Bien, pues tenemos aquí una fuente de alterna, como veis. Fuente de alterna es un elemento activo de un circuito. Bien, pues una fuente, una fuente de alterna pues puede venir en forma de tensión o bien en forma de intensidad. Cuando nos den una expresión tal como esta, quiere decir que cuando tenemos aquí coseno o bien el seno, a nosotros no nos da igual, pues el valor de la tensión viene determinado por el valor máximo de la tensión, la velocidad angular o la pulsación angular y el ángulo de inicio, ¿vale? Y si viene en forma de intensidad, pues tenemos esta expresión. Nos da igual si es seno o coseno, aquí tenemos la intensidad, su valor va a estar determinado por la intensidad máxima, o sea, el valor máximo de la intensidad, las pulsaciones o la velocidad angular, pulsación angular o velocidad angular, y el valor del ángulo inicial, ¿vale? Aquí viene todo explicado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es el valor máximo? Pues el valor máximo es el pico más alto de la curva, el pico más alto. Este, por ejemplo, viene aquí, si ponemos aquí 9, pues aquí el valor máximo va a valer 9, ¿vale? Si tenemos aquí 9. Bien, y la frecuencia o las pulsaciones, pues normalmente son datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que nos damos cuenta aquí en esta expresión que tenemos aquí una t, este parámetro quiere decir que es el tiempo, entonces estamos en el dominio del tiempo. Para poder trabajar en el dominio de las frecuencias tenemos que hacer una conversión de esta expresión a esta otra. ¿De acuerdo? Esta expresión es el valor de la tensión, pero ya como fasor en el dominio de la frecuencia. Con lo cual, te dice aquí que para escribir la tensión en forma de fasor necesitamos el valor eficaz. ¿Y cómo calculamos este valor eficaz? Pues aquí te dice la fórmula esta, hay que tener en cuenta esta fórmula, que el valor eficaz es el valor máximo dividido entre raíz de 2, ¿vale? Si despejáis el valor eficaz, pues esta raíz de 2 baja aquí dividiendo, con lo cual el valor eficaz es el valor máximo partido por la raíz de 2, ¿de acuerdo? Fácil de determinarlo. O sea, si te dan una curva, con el valor máximo lo sacamos de aquí, y ese valor máximo lo dividimos entre raíz de 2 y ya obtenemos el valor eficaz, con lo cual nos queda solamente el ángulo, y el ángulo lo cogemos directamente de aquí, ¿vale? Bien. Ya tenemos lista esta parte. Nos vamos a los elementos pasivos, que son bobina, resistencia y condensador. Bien, pues ¿cómo afecta un circuito? ¿Cómo afecta un circuito la bobina? Pues la bobina, cuando medimos en sus extremos mediante un osciloscopio, medimos la tensión y la corriente que la atraviesa, pues nos va a dar unas curvas tal como estas dos, ¿vale? Si es un osciloscopio de dos canales, pues un canal dibujamos, o sea, con un canal representamos la tensión y con el otro la intensidad que recorre la bobina, con lo cual vamos a tener estas curvas así. ¿Qué significa, qué podemos deducir de estas curvas? Pues aquí, si nos damos cuenta, vemos que cuando estamos subiendo, ¿vale? De abajo hacia arriba, en las dos curvas, vemos, por ejemplo, en este eje, que a medida que estamos subiendo, la tensión llega antes que la tensión al eje horizontal. ¿Lo veis? Aquí, en este eje, o en esta recta, vemos que la tensión ya está aquí en el eje horizontal, mientras que la intensidad todavía está aquí abajo. Le falta un tiempo para poder llegar. ¿Lo veis? Vamos desplazando este eje
¿Y cuándo va a llegar esta curva de intensidad al eje horizontal? Pues cuando vamos desplazando aquí, nos damos cuenta que llega cuando el ángulo vale 90, ¿lo veis? Pues ¿de dónde he sacado 90? Pues si un ciclo completo de una onda son 360 grados, o una vuelta completa, ¿vale? Son 360 grados, la mitad son 180 y la mitad de la mitad son 90, con lo cual aquí son 90 grados. Con lo cual decimos que si la tensión llega antes que la intensidad al eje este horizontal, decimos que la tensión está adelantada con respecto a la intensidad. Bien, o bien lo podemos decir al revés, que la intensidad está atrasada con respecto a la tensión. Pero ¿cuál es el retraso? Pues en ángulos, pues vamos a decir que está atrasada 90 grados. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tengo aquí puesto, que la intensidad está atrasada 90 grados con respecto a la tensión. Y se representa la impedancia de una bobina, se representa mediante su reactancia y el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Cuando I está atrasada a 90 grados, cuando I está atrasada, ponemos más 90. Cuando I está adelantada, ponemos menos 90. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en el caso de la resistencia, tenemos que tanto la tensión como la resistencia llegan o se cruzan siempre en el eje horizontal en el mismo punto. Por ejemplo, aquí se cruzan las dos curvas en el mismo punto, aquí las dos curvas en el mismo punto y aquí las dos curvas en el mismo tiempo. Decimos, tanto la tensión como la intensidad están en fase. Bien, ¿y el desfase cuánto es? Pues si no hay ni adelanto ni atraso, con lo cual el ángulo de desfase es cero, ¿vale? Y escribimos la impedancia bajo esta forma. Z es igual a R, el valor de la resistencia y el ángulo es cero. ¿Por qué? Porque el desfase entre la tensión y la intensidad es cero. ¿De acuerdo? Decimos que la tensión y la intensidad están en fase. No ocurre lo mismo en un condensador. Si medimos en los extremos del condensador la tensión y la corriente que la atraviesa con un osciloscopio de dos canales, vamos a obtener estas dos curvas. Bien, pues igual que hemos hecho antes, aquí, si vamos de abajo hacia arriba en las dos curvas, vemos que la intensidad aquí, en este eje de aquí, ¿vale? Vamos a suponer que este eje no está aquí, pero está aquí. Si trazamos el eje aquí, vemos que aquí en este punto ha llegado la intensidad y la tensión, que estará por aquí todavía, porque estamos subiendo, que estará por aquí todavía no ha llegado, con lo cual la tensión está retrasada con respecto a la intensidad. Con lo cual decimos que la intensidad está adelantada con respecto a la tensión. Perdón. Pero ¿cuánto? ¿Qué ángulo de atraso o de adelanto hay aquí? Pues si la intensidad está adelantada con respecto a la tensión, medimos aquí esta distancia de aquí en ángulos. Pues esta distancia es la misma que esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Con lo cual esta distancia, si de aquí hasta aquí son 180, pues la mitad, esto es la mitad, son 90, con lo cual y adelanta 90, está adelantada 90 grados con respecto a la tensión, ¿vale? Y se escribe para un condensador que Z es igual a reactancia capacitiva y un ángulo negativo de 90 grados, ¿vale? Bien. Cuando tenemos una rama representada por una resistencia y una reactancia, tenemos que calcular la impedancia, y esa impedancia, para escribirla en forma de fasor, pues directamente escribimos la resistencia para un condensador menos la reactancia por J. Y para una bobina, siempre cuando tengamos un condensador, veis que hay siempre unos signos negativos, ¿lo veis? Aquí signo negativo, siempre para un condensador. Y para una bobina, pues positivo, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de una bobina, en una rama que tiene resistencia y bobina, pues se escribe directamente así. Z es igual a la resistencia, el valor este, más X sub LJ, ¿vale? ¿Por qué aquí menos y aquí más? Pues fácil.
vamos a buscar la fórmula genérica. La fórmula genérica es esta en realidad. Es la resistencia total de la rama más las reactancias inductivas menos las reactancias capacitivas por J. Bien, si en esta rama no tenemos reactancia inductiva, esta no está, aquí no está, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos RT, la resistencia total de esta rama. ¿Cuál es? R, no hay otra resistencia. Entonces escribimos la R y nos queda menos X sub C, ¿vale? Porque más por menos es menos, aquí está. Y escribimos la reactancia capacitiva I por J, ¿vale? De aquí hemos sacado el signo menos. Para la bobina, pues escribimos lo mismo. Z es igual a R total. Aquí tenemos solamente esta R, con lo cual vale R, más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva por J. Con lo cual, aquí que tengo reactancia inductiva, aquí está. ¿Tengo reactancia capacitiva? No, señor, la tacho. Con lo cual se me queda R más X sub L por J. Y eso es lo que he escrito aquí, ¿vale? En el caso de que tengamos una rama con las dos reactancias, tanto inductiva como capacitiva, pues directamente aplicaremos eso. La fórmula genérica, que es esta. Si tengo una rama que tiene resistencia, condensador y bobina, pues escribimos que la Z, la impedancia, no es más que el valor resistivo más la diferencia entre la impedancia inductiva menos la impedancia capacitiva por J. ¿De acuerdo? Aquí tengo X sub C, aquí tengo X sub L y aquí tengo R. Si, por ejemplo, como ejemplo, R igual a 10, X sub C igual a 20 y X sub L igual a 50, todos en ohmios, entonces Z, ¿cuánto va a valer? R, que son 10 ohmios, más X sub L, 50 menos 20, que es X sub C, son 30, más 30J. Y esto es nuestro fasor impedancia, ¿de acuerdo? Pues venga, lo vamos a ver más adelante. Empezamos el ejercicio rápidamente. Venga, el ejercicio nos pide calcular la intensidad I total, esta intensidad de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener que estudiar un poquito este circuito antes de empezar. Bien, este circuito está formado por varias ramas, ¿de acuerdo? Esta rama que está formada por la resistencia R1, esta por la bobina L1, esta por la resistencia R2, C1 y R3, ¿vale? Tenemos varias ramas. Y esta rama que es la fuente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como veis aquí hay algunos elementos que están expresados en ohmios o kiloohmios, estas tres resistencias. Sin embargo, la bobina y el condensador no están en ohmios, con lo cual estamos en el dominio del tiempo y tenemos que pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente los elementos que no están expresados en ohmios tenemos que convertirlos a ohmios. ¿Cómo? Pues directamente, si tenemos una bobina, pues tenemos que calcular su reactancia inductiva. Y esto se hace ¿cómo? Pues multiplicando la pulsación angular por la inductancia. Y para un condensador sería la inversa de la pulsación angular por la capacitancia. ¿De acuerdo? Estas son las dos fórmulas. Bien. ¿Me dan aquí la omega? ¿Me dan omega aquí? No, no me la dan. Directamente no, pero me están dando aquí una fórmula, una expresión que representa esta fuente de alimentación, ¿veis? V sub T, que es la tensión de esta fuente. Esta fuente tiene una señal expresada con esta expresión de aquí. Con lo cual, si la escribimos aquí, V de T es igual a 60 coseno de 200 T menos 10 grados. Y la expresión general que hemos visto antes se escribe bajo esta forma, que es la tensión máxima por el coseno de omega T más phi, ¿verdad? Si hacemos una comparación entre estas dos expresiones, ¿qué es lo que obtenemos? Que el valor máximo de esta tensión es 60,
que omega vale 200 y cuánto vale phi, más 10 o menos 10. Pues si tengo aquí más, aquí tengo que escribir más. Entonces, más, paréntesis, 10 grados, menos 10 grados, con lo cual phi vale menos 10. ¿De acuerdo? Entonces aquí obtengo que la tensión máxima vale 60 voltios, omega vale 200 radianes por segundo, y obtengo que phi es igual a menos 10 grados. ¿De acuerdo? Estos son los datos directos que sacamos de aquí, de esta comparación. Y después podemos sacar datos indirectos de aquí, por ejemplo, calcular la frecuencia, ¿vale? A través de otra fórmula. No es nuestro caso ahora. Vamos a seguir. Bien. Una vez que tengo ya la omega, puedo calcular la x sub c, la x sub l. No es más que 200 por 100 milihenry, pues por 100 por 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Y esto me da 100 partido por 0,1, 0,1 por 200 son 20 ohmios. X sub c es igual a 1 partido por 200 por 10 microfaradios, 10 por 10 elevado a menos 6. Y esto con la calculadora me da 500 ohmios. ¿De acuerdo? Tenemos ya los valores tanto de la bobina como del condensador en ohmios. Bien, una vez tenemos estos valores, ya podemos dibujar nuestro circuito en el dominio de la frecuencia. Y ese circuito es este. Bien. Esta la voy a llamar Z1 porque es la impedancia de la resistencia 1. Esta impedancia la voy a llamar Z sub L porque es de la bobina. Esta la voy a llamar Z2 porque es de la resistencia 2. Esta la voy a llamar Z sub C porque es del condensador. Y esta la voy a llamar Z sub 3 porque es de la resistencia 3. ¿Vale? Y aquí abajo ya voy a escribir todas las impedancias. Pues Z1 es igual, como es una resistencia, pues son 2000 lo voy a escribir en forma rectangular más 0J. Y esto es lo mismo en forma polar, se escribe así, sería 2000 y el ángulo 0 grados, ¿vale? Z2 también es una resistencia, pero vale ahora 1000, pues se escribe así, 1000 más 0J, lo mismo en forma polar, 1000 y 0 grados. Z3 igual, vale 1000 más 0J y en polar, pues 1000 y 0 grados. Z sub L vale ¿cuánto? Pues como tenemos solamente la reactancia, no tenemos resistencia en esa rama, esta rama tiene solamente bobina, no hay resistencia, pues valdrá 0 más X sub L que hemos calculado antes sería 20J, ¿vale? Y en forma polar, pues son 20 y un ángulo de 90, ¿eh? Y esto lo hemos visto antes porque el ángulo de desfase que hay en una bobina son 90 grados, ¿vale? La impedancia de un capacitor de este, precisamente, son 0 menos 500J. Y se escribe 500 menos 90. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya tenemos todas las impedancias escritas, tanto en forma rectangular como en forma polar. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, los pasos que vamos a hacer ahora, los voy a describir ahora, aquí. Tenemos aquí la fuente
Tenemos esta fuente y tenemos estas impedancias. Pues entonces nos pide el ejercicio calcular esta intensidad. Esta intensidad, que es la intensidad total del circuito. Para calcular esta intensidad necesito conocer la impedancia total del circuito. Para calcular la impedancia total del circuito tengo que calcular la impedancia equivalente a todas estas impedancias. Y eso es lo que tengo que calcular. Pues primer paso, como tengo esta impedancia en paralelo con esta, pues tengo que calcular este paralelismo. Y este paralelismo, pues la impedancia equivalente de estas dos la voy a llamar Z', ¿vale? Esta Z' la voy a escribir aquí. El primer paso sería calcular Z', que es la paralela de Z sub C en paralelo con Z sub 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener aquí, en vez de 2 ahora, solamente una impedancia que se llama Z', que es la equivalente de estas dos. Pues esta impedancia, si queréis, voy a obtener aquí una impedancia que representa estas dos en paralelo, que es equivalente, en serie con esta otra. ¿Verdad? Esta sería la Z' que acabo de representar aquí. De estas dos, pues se queda una solamente. Y esta una de aquí, esta impedancia, está en serie con esta de aquí, que es Z sub L. Con lo cual están en serie, ¿vale? Entonces, segundo paso sería calcular la resultante o la equivalente de estas dos impedancias en serie. La voy a llamar ahora Z segunda. Pues Z segunda no es más que Z', esta, más Z sub L, ¿vale? Tercer paso, como ahora he sumado estas dos impedancias, me va a dar una en lugar de dos. Con lo cual lo que voy a obtener ahora es este circuito equivalente. Bien. Este circuito equivalente. Este de aquí. Esta sería la Z segunda y esta pues la Z2, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que Z2 está en paralelo, Z' segunda está en paralelo con Z2, ¿verdad? Pues eso es lo que tengo que calcular. Vengo aquí y tengo que calcular Z tercera ahora, porque es este paralelo de aquí, lo voy a llamar Z tercero, Z tercera, es igual a Z segunda, esta de aquí, en paralelo con Z2, ¿de acuerdo? Y ya ahora estas dos las voy a quitar y en su lugar las voy a representar con una sola que se llama Z tercera. Bien, pues ahora esa Z tercera, que es esta de aquí, Z tercera, está en serie con Z1, ¿verdad? Está en serie con Z1, ¿vale? Entonces estas dos impedancias están en serie, con lo cual el último paso ya es la impedancia total, porque si sumo estas dos ya no tengo más impedancias. La resultante va a ser la total de todo el circuito. Pues esto es lo que estoy escribiendo, Z total, que es la suma de Z tercera que acabo de calcular aquí, más Z1. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya está todo. Entonces el circuito que queda, nos va a quedar este circuito. Este va a quedar una fuente y una impedancia equivalente a todo el circuito que llamo Z total. Entonces, como tengo V y tengo Z total, puedo calcular la intensidad que recorre este circuito. Intensidad total. ¿Vale? Esa es la intensidad total. Aplicando la ley de Ohm podemos calcularla. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a proceder al cálculo. Aquí el paralelismo de dos impedancias, pues la fórmula es la siguiente. Z sub C por Z sub 3
partido por la suma de z sub c por z sub 3. ¿Cuánto vale z sub c? Pues en forma polar, porque es el producto, vale pues 500 menos 90. 500, el ángulo menos 90, por z sub 3, que son 1000, 0 grados. 1000 por 0 grados. Y abajo es la suma, entonces tengo que escribir las dos impedancias en forma rectangular. Pues sería 0 menos 500 J más 1000 más 0J. Y esto me da 500 por 1000 son 500.000. Y el ángulo, la suma de los dos ángulos sería menos 90 grados. Y abajo sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Sería 1000 menos 500J. Esta expresión la tengo que pasar a forma polar. Con la calculadora lo voy a calcular para ganar tiempo, ¿vale? Para no hacer el vídeo largo. Entonces vengo aquí con la calculadora. 1500 negativo y lo paso a forma polar. Y me da 1118 con 0,3, ¿vale? Y el ángulo menos 26,57. ¿De acuerdo? Y ahora puedo hacer la división porque tengo aquí polar partido por polar, son 500.000 partido por 1118, 447. Y el ángulo sería 90 negativo más 26,57. 63 menos 63,43 grados. Y esta expresión, perdón, también tengo que expresarla en forma polar. Lo voy a escribir aquí en otro color. En forma polar pues va a ser 447,22, 63,43 negativo, y en forma rectangular. Vale, forma rectangular sería 200 menos 400J. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es Z', igual que esta. Bien. Siguiente paso. Z segunda. Pues tengo la suma de Z' y ZL. Z' ¿cuánto vale? 200 menos 400J. ¿No? Más Z sub L, que la tengo ahí abajo, sería 0, más 20J, ¿verdad? Y la suma real más real sería 200, imaginaria más imaginaria sería menos 380J. Y esto lo voy a expresar en forma polar también. Y me va a dar 200, 380 negativo y en forma polar me da 429. A ver, en otro color. con 42, el ángulo menos 62 con 24. Bien, ohmios. Nos vamos al siguiente paso, que es este de aquí. Tengo que calcular Z tercera y es un paralelo, ¿vale? Entonces arriba en forma polar escribo Z segunda
son 429,42 y el ángulo menos 62,24 y lo multiplico por z sub 2, que son 1000 y el ángulo 0 grados. Abajo escribo en forma rectangular 200 menos 380j más pues z2 son 1000 más 0. Bien, y esto me da 429.420 y el ángulo menos 62,24 y abajo 1200 menos 380j. Esto lo tengo que escribir en forma polar para poder hacer la división. Entonces me da repito esto, 429.420 y el ángulo menos 62,24 grados. Y abajo pues tengo 1200, 380 negativo. Forma polar tengo 1258 con 73 y el ángulo menos 17 con 57. Y esto me da, hago la división, 429.420 partido por 1258 con 73, 300 con 15, 341 con 15 y un ángulo de 62,24 negativo más 17,57 menos 44 con 67 ohmios. Esto lo escribo en forma rectangular porque sé que abajo me va a hacer falta. Pues entonces 341,15 y 44,67 negativo y lo paso a forma rectangular y me da que z tercera es igual 242,61 menos 200, bueno, podemos redondear 240j. Bien, me queda el último paso, que es fácil porque es una suma. Entonces, esto es igual a z sub 3 en forma rectangular, 242,61 menos 240j más Z1. Z1 hemos dicho que son 2000 más 0J, es una resistencia. Sumo sería 2242,61 menos 240J, ¿verdad? Y esto lo paso a forma rectangular, sería Z sub T es igual, o sea, la impedancia ya total aquí, sería 2242,61, 240 pasa a forma polar y me da que la impedancia vale, perdón, 2255,42 y el ángulo menos 6,1 grados. Ya tengo la impedancia total del circuito. Es decir, tengo ahora esto, la fuente
y la impedancia total. Esta es la fuente V, que es la V total, y la impedancia total, que es la impedancia equivalente del circuito, ¿vale? Entonces, si me piden calcular la intensidad, pues aplico la ley de Ohm. Ley de Ohm me dice que la intensidad es la tensión partido por la impedancia. ¿Cuánto vale la tensión? Pues la tensión son 230, perdón, 230 no es. Voy aquí a la parte derecha y voy a representar el valor de la tensión. Entonces tenemos que escribir la tensión bajo esta forma. V es igual al valor eficaz de la tensión y el ángulo phi, ¿verdad? Phi lo conozco, son menos 10 grados. Pero el valor eficaz tengo que calcularlo, con lo cual el valor eficaz es igual al valor máximo partido por raíz de 2. ¿Cuánto vale el valor eficaz? Son 60 partido por raíz de 2 y esto me da 42,43 voltios. Con lo cual V de la fuente son 42,43 y el ángulo menos 10 grados en voltios. ¿De acuerdo? Esto es el valor de la tensión como fasor. Con lo cual aquí escribo 42,43 y un ángulo de menos 10 grados. Y la impedancia total, en mi caso, que es esta de aquí, sería 2255,42 y un ángulo de menos 6,1. ¿Y cuánto me da la corriente? Pues I es igual, hago la división, módulo partido por módulo, sería 42,43. Partido por 2255,42 y me da 0,0188 y el ángulo pues sería 10 negativo más 6,1 menos 3,9 grados. Esto en amperios. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto cómo se calcula la intensidad total de un circuito mediante los fasores. Como veis, no es complicado, la verdad que no es tan complicado. Bueno, si no se tiene los conceptos claros, pues claro, va a ser difícil. Pero claro, una vez que tengáis los conceptos claros, la verdad que no es difícil, es muy fácil. ¿Vale? Bien, pues esto es todo. En el siguiente ejercicio, o sea, voy a hacer otro vídeo, voy a dejar este vídeo solamente para un ejercicio. Lo voy a cortar ahora y el siguiente pues va a ser uno también de corriente alterna mediante fasores, pero en el cual vamos a intentar calcular también las corrientes parciales, las corrientes de las ramas. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.